damos la bienvenida al doctor Osvaldo Moreno Ramírez. Él es consultor político internacional especializado en estrategia. Tiene una visión sobre el juicio político que estaríamos a afrontar en pocos días más. Y queríamos, doctor Moreno, conocer cuál es para usted la perspectiva que lo que se ha hecho hasta ahora va a finalmente redundar en la realidad. Buenos días. Buenos días. ¿Usted me escucha bien? Perfecto. Le veo y le escucho perfectamente bien. Bueno, buenos días. Un gran abrazo a la distancia a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Un gran saludo al panel, a los técnicos. Encantado de estar en este medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, yo lo que percibo, lo que siento es que dentro del contexto político hay una gran ausencia, hay una gran carencia en la población que se siente total y absolutamente desprotegida, desamparada, abandonada por un gobierno que desde mi punto de vista prácticamente ya está fuera, ya está caído. Ya. Donde lo que deberíamos de discutir de manera civilizada, institucional y madura es cuál debe ser la salida o institucional. En este caso ya es un detalle, creo yo. Y lo de fondo, lo medular, los grandes problemas del país, especialmente esta espantosa crisis de seguridad considerada la más grave de nuestra historia. Y esto se lo digo basado en los datos y los indicadores que miden este factor, que es la inseguridad. Hoy el Ecuador es más peligroso que México, más peligroso que Colombia. Tenemos la macabra cifra de casi 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que nos pone casi a la cabeza de la región y de Sudamérica, por lo menos en materia de inseguridad. Entonces, en ese contexto, creo que la crisis política solo es un síntoma más. Desde mi punto de vista, ya el presidente Lasso es accesorio. Aquí lo que hay que hacer es ya mirar una salida institucional, obviamente, y ver cuál va a ser la solución a estos grandes problemas de seguridad que estamos viviendo. Ahora, los escenarios planteados hablan en gran porcentaje de una sustitución de autoridad, ¿no? En este caso, del presidente hacia su vicepresidente. Bajo esa perspectiva, ¿usted no cree que será más de lo mismo? O en caso de que efectivamente asuma el poder el vicepresidente actual, haya un giro de timón, haya otra nueva perspectiva que nos permita entender que las cosas en relación al principal mal que tenemos los ecuatorianos, que es la delincuencia, van a ser solucionadas o a tener visos de una solución? ¿Usted está esperanzado en eso o cree que también será difícil? Disculpe, solo una pregunta. Es que como tengo el Zoom, solo me veo a mí. ¿Quién me está entrevistando? ¿Con quién hablo? Luis Antonio Ruiz le saluda. Luis Antonio Ruiz. Hola Luis Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya se me hacía conocida su voz, no sabía que estaba en la radio. Muchas gracias. Qué bueno que esté también en este medio tan importante como es la radio. Aquí a ver, Luis Antonio, mire, para mí esto es fundamental. La seguridad tenemos que abordarla como lo que es, una política pública, o como lo que debe de ser. Y una política pública requiere de dos cosas. Primero, de liderazgo, y segundo, de recursos. Entonces, en este caso, tenemos una ausencia de liderazgo, obviamente, por los resultados, y de recursos. Le voy a poner un ejemplo. Mucha gente nos habla de Bukele. Hay que seguir el modelo Bukele. Mire, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que plantea Bukele. Lo que no estoy de acuerdo, lo que creo que es fundamental, es que no solo hay que atacar la delincuencia y encerrarla, sino cerrarle los recursos humanos. Entonces, de nada sirve medidas como construir cárceles muy grandes y cada vez más grandes y más grandes si usted no resuelve los problemas medulares. Entonces, algo que yo sí valoro de El Salvador es básicamente el presupuesto que invierte en materia de seguridad. El Salvador invierte el 5.5 de su Producto Interno Bruto en seguridad. El Ecuador creo que llegamos al 3.2, eso algún economista o un experto nos podría precisar, pero no pasamos del 3.3 si no me equivoco, por un lado. Por otro, la seguridad tiene que ser abordada como lo que es, como una política pública. Esto no se resuelve con una AK-47 bajo la cama o jugando a tiro al blanco los fines de semana en un club. Esto tiene que ser abordado como una política pública.
Y las políticas públicas, para que sean exitosas, requieren de dos cosas. Primero, liderazgo, que lamentablemente no existe, y segundo, presupuesto. Entonces es importante tener un gran diálogo nacional donde empecemos a hablar de este gran problema que para mí es una guerra. No sé si usted recuerda, Luis Antonio, durante la guerra del CENEPA, nosotros pagamos un impuesto a la guerra. Así es. Yo creo que es importante que quien lidere este proceso, no sé si sea Lasso quien deba hacerlo, sino quien lo suceda o lo que venga, tenemos que tener un gran diálogo nacional y entender primero que es una guerra y que tenemos que hacer un sacrificio dentro de esta guerra. Bueno, no sé si a la clase media que ya nos esquilmaron con el impuesto a la renta, pero creo que es momento de hablar de la creación de un impuesto para dos cosas. Primero, para enfrentar esta guerra donde nuestros policías no tienen ni siquiera los recursos ni los medios para hacerlo. Y segundo, para poder atender también los problemas estructurales y de fondo de la violencia, que son la pobreza extrema, la desnutrición infantil y otros factores. Entonces yo creo que hay que hacerlo en ese sentido, porque hay algo interesante dentro de este debate. Cuando el gobierno de Lasso aplica con éxito una política pública, es cuando mejor le fue, que fue la vacunación. Entonces empecemos a entender esto como una política pública y no un tema de sálvese quien pueda y cómprese su HK nomás con proveedores oficiales. Correctamente lo ha expresado usted, es muy claro, muy prístino, contundente. Pero hay un hecho del que no nos podemos alejar. Para el común denominador, lo que usted ha dicho es la visión correcta, el camino a seguir. Pero tenemos un ámbito político que está completamente desconectado de nuestras aspiraciones, de nuestros ideales. Ellos están en lo suyo, en lo político. Quieren sacar al presidente como sea y seguir una hoja de ruta seguramente para en algún momento poder compartir algo de poder. Bajo esa perspectiva, aún así, en el hipotético caso de que se vaya Lasso, ¿qué visión hay sobre el asunto? Porque como política pública no vemos la intención de nuestros asambleístas, de nuestros líderes políticos, encaminar todo a la principal necesidad que tenemos como ecuatorianos, que es darle la cara a la delincuencia. Es decir, el panorama es definitivamente desesperanzador, porque ahora que estamos viviendo este derramamiento de sangre, no hay la reacción lógica, ellos están en otras. ¿Después qué? Después que cuando ya lo saquen al Lasso y tengan otro tipo de poder, una injerencia más directa en el poder, donde seguramente colocarán al quien quieran, ¿por dónde cogemos? ¿Para qué vamos? Si esa política tan necesaria que usted señala, ni de visos la podemos observar. Mire, yo coincido con usted al 100%. De hecho, creo que el asambleísta Salvador Quispe dijo algo en ese sentido, ¿no? Bueno, ok, se va el presidente Lasso y ¿qué sigue? Para mí está algo claro. Más que qué es lo que hay que hacer, porque no, primero que es fácil dar diagnósticos, ¿no? Desde un micrófono. Pero sí le puedo decir lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer en principio es seguir el mismo modelo. La salida del presidente Lasso, desde mi perspectiva, en cualquier caso o en cualquier ámbito debe de ser dentro del marco institucional. Y la Constitución prevé los mecanismos, los parámetros, digamos, y la vía para hacerlo. Y en ese sentido hay que tener también claridad un poco de lo que viene después. Ok, a mí me queda claro que quien suceda al presidente Lasso, que desde mi perspectiva yo creo que ya es un tema de forma, creo que ya esto está demasiado extendido, en principio es, número uno, quien lo suceda, supongamos, sigamos lo que dice la Constitución, digamos que asciende el vicepresidente Borrell. Me queda claro que no puede tener un gabinete como el que tiene el presidente Lasso, un gabinete de CIOs, un gabinete de relacionistas públicos. Y esto gente muy capaz para tomarse un café en Plaza Lagos, ya ni en Plaza Lagos, porque este gobierno democratizó fue la violencia, pues ya no hay ninguna diferencia entre la entrada de la 8 y Plaza Lagos, pues usted puede ver un tiroteo ahí. Entonces lo primero que tiene que hacer el nuevo jefe de Estado, quien lo suceda, tiene que formar un gabinete con expertos en materia pública. La cosa pública requiere gente con experiencia. Hay que satanizar y desmitificar el tema del funcionario público, en primera instancia. Segundo, y esto es sumamente importante, ¿sí? No se puede repetir, porque fíjese que en el año 22, porque esto tiene que ser consistente. Esto yo para filosofar o para contar fábulas se las cuento a mí en la noche cuando le cuento un cuento. Mire, el año 2022, a duras penas se ejecutó el 38% del presupuesto general del Estado. Eso significa que no hubo gestión. Y eso es producto de tener ministros relacionistas públicos, gente buena para dictar charlas de liderazgo, para tomar cafecito, pero no para ejercer la cosa pública. Entonces, en ese contexto, tiene que haber un gabinete de unidad
y de gente preparada. No importa la ideología, no importa si es de izquierda, centro, derecha, no sé, ecologistas, LGBTI, lo que sea. Gente capaz, que crea en el país y que tenga experiencia pública. Ese creo que es el primer paso. El segundo, está bien engordar la reserva, pero usted no puede engordar la reserva a costa de la vida de los ecuatorianos. Tampoco podemos llegar al otro extremo, como en la etapa del correísmo, de acabar con la reserva. Y cuando viene una situación como el terremoto, bueno, tuvimos que sacar debajo las piedras. Entonces yo creo que tiene que haber puntos de equilibrio. Y quien llegue al poder, lo que tiene que tener claro, porque no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero sí le puedo decir lo que no tiene que hacer. Si mantiene el status quo con la misma dinámica de un gabinete nice, digamos, muy bonito, pero para la foto, ¿ya? Y sin gestión pública y sin inyección de recursos, porque ese es otro mito, señor periodista, la famosa inversión extranjera. Nunca en la historia del Ecuador la inversión extranjera ha superado el 1% del PIB de la economía. Sumado a que nadie va a invertir $0.50 en un lugar donde lo acribillan a uno en la esquina. Ahora nuestras vidas, esta entrevista es un riesgo para usted como para mí. Esa es la situación que vive el país en este momento. Entonces, en ese contexto, ojalá que quien venga, porque le soy honesto, yo veo muy difícil que el presidente rectifique, ojalá que quien venga tome las medidas, los correctivos y los cambios. Porque si mantiene el mismo esquema, no va a durar, señor periodista, ni 30 días. ¿Y usted cree, doctor, que en base a los hechos, al que debería sucederle es el señor Borrero, ¿usted cree que él esté después de una gestión de inacción absoluta, porque de nada relevante podemos señalar como su gestión de vicepresidente? ¿Usted cree que él estará capacitado para seguir esos caminos, o en verdad ya deberíamos de una vez analizar todos los escenarios para hacer el borrón y cuenta nueva que necesitamos para garantizar que va a haber la acción, la toma de decisiones que necesitamos en estos momentos con urgencia? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que Borrero actúe frente a las necesidades del país? Mi querido Luis Antonio, dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Entonces, en ese contexto, lamentablemente, o para bien, lo que dice la institucionalidad es que a quien le correspondería es al vicepresidente Borrero. Mire, yo he sido muchas cosas en mi vida, pero nunca adivino, y creo que lo serio es plantear escenarios. Dentro de lo que establece la Constitución hay un escenario que es la sucesión presidencial de parte del vicepresidente de la República, y hay otro escenario que es la muerte cruzada. Y dentro de los marcos institucionales, yo creería que tanto el uno como el otro, al ser la vía institucional, requiere, en este caso y en este contexto, de la aplicación de la ley y de las normas establecidas. Entonces, yo no puedo decir si Borrero va a ser bueno o malo, pero sí puedo decir que le corresponde constitucionalmente. Hay un micrófono prendido ahí fuera de su voz, en todo caso. Sí, forma parte de la estrategia técnica acá, pero yo lo escucho perfectamente y al aire estamos muy bien. Y le pido que nos ayude con esto. Bueno, entonces, en el análisis de los escenarios próximos está definitivamente, o más bien sería lo lógico, lo legal, lo constitucional, la sucesión de Borrero. Pero, ¿y el ámbito de gobernabilidad en la que él podría afrontar su gestión desde su perspectiva, doctor? ¿Garantiza una salida a esta situación de status quo? ¿Garantiza la posibilidad de tomar acciones, o usted cree que ya, como popularmente se dice, nos vamos ya al carajo, como quien dice, y ya no hay salida? Es que, mi querido Luis Antonio, el otro escenario es muerte cruzada, elecciones en 4 meses, y a usted lo veré votando por el correísmo para no votar por ISA. Entonces, el otro escenario, y yo no tengo nada ni contra el correísmo ni contra ISA. Yo no hablo ni bien ni mal de los actores políticos, yo solo los describo. Ese es mi rol como politólogo. Pero el otro escenario es elecciones en 4 meses, donde veo ese escenario rotundo a la puerta, y el otro es que venga un presidente de transición y que prepare el camino no para que gane o pierda una tendencia a la otra, sino para que tengamos la posibilidad de ver alternativas dentro de la pluralidad democrática en función de la gestión. No hay otro camino. El mejor marketing político, le digo porque yo vivo de esto hace 20 años, es la buena gestión de gobierno. Si usted no tiene nada que comunicar, ¿ya? No, nada, si usted no ha hecho nada que pueda comunicar, de nada sirve que usted tenga las redes, los trolls, la prensa, los spots, etcétera, etcétera. Entonces, no nos queda otro camino. Es eso, una sucesión presidencial con un presidente que ojalá tome los correctivos,
o en 4 meses esas dos alternativas, que pueden o no gustar, pero sería para mí algo inminente. Sí, en cualquiera de las formas, doctor, es un panorama oscuro el que nos toca al país después de esta crisis. Le planteo otro escenario. Por esas cosas de la vida, sí, el presidente logra obtener los votos para garantizar su permanencia. ¿Cómo proyecta usted el hecho de que finalmente este presidente, este gobierno termine su periodo? ¿Cuál es su perspectiva frente a esa posibilidad? Yo, señor periodista, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, porque mire, este ni siquiera es un tema, vamos a rescatar un poco, también voy a ser un poco honesto, justo, del gabinete que ha tenido el presidente. Por ejemplo, el ministro Bernal, el de Bienestar Social, me parece que es un tipo que, porque es un caso que conozco, ha trabajado en el tema de reducir el tiempo de las adopciones. Usted aquí en Ecuador intenta adoptar un niño a los 2 años y se lo entregan a los 10, ¿ya? Entonces, eso me parece algo positivo, que, por ejemplo, un cambio de fondo. El caso de Andrés Seminario, a quien conozco, que es mi amigo personal. Andrés es un hombre muy difícil, muy, digamos, exigente, pero es un hombre honesto. Y el mismo Henry Cucalón, a quien lo conozco hace 30 años atrás, que yo le hubiera recomendado no tome ese cargo. Entonces, Napoleón decía, si usted pone un perro a dirigir 100 leones, los leones van a convertirse en perros. Si usted pone un león a dirigir 100 perros, los perros serán leones. Y no estoy haciendo una comparación canina, por si acaso, que no estoy citando estoy citando a Napoleón. Yeah. Entonces, si usted tiene un liderazgo, digamos, aunque bueno, les cuento que el perro es el animal mejor valorado en las valoraciones subjetivas, ¿no? Por la lealtad. Pero en todo caso, si usted no tiene un liderazgo, si la cabeza no funciona, no va a tener resultados. Si tenemos 26.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, si tenemos una situación como la de México, que le tomó décadas, o la de Colombia, que les tomó una guerra civil en este momento, yo no sé si esto pudiera cambiar. Mire el caso de la inmigración. De la República Argentina, tiene exactamente el triple de población nuestra y 30 veces más de extensión territorial. Salieron 60.000 personas en el 2022. De Ecuador salieron 100.000. Y ni le cuento de la manera informal, en el Darién, en la frontera con de México, Estados Unidos. Entonces, para mí la situación es insostenible. Yo no sé cómo va a gobernar el presidente vía decreto con una corte constitucional que, déjeme decirle, que hay 2 instituciones que yo reivindico en este momento en nuestro país. La Corte Constitucional, que me parece gente proba, y la UNACE, que es la unidad antisecuestros más efectiva de América Latina, con el 100% de efectividad. Doctor, entonces, en cualquiera de los escenarios, para usted el panorama es oscuro. Parecería que lo que nos toca es sencillamente esperar a que termine este episodio dentro de los plazos constitucionales para tener otra opción que escoger en pro de mejores días para el país. ¿Cuál es su visión sobre aquella posibilidad? ¿Cuál será la tendencia después de este marasmo en los ecuatorianos? Y si puede, algún nombre que usted vea relevante que podría tomar la posta como candidato en algún momento para rescatar, para salvar a este país. Qué pregunta más difícil. A ver, primero, yo le diría un poco de lo que hay, más de del escenario real al ideal. Me parece que el correísmo, en las últimas elecciones seccionales, más que Quito, más que Manabí, me pareció que el golpe, digamos, el hecho más importante que veo que poca gente lo analiza es la toma de Guayaquil. Yo la bautizo así. El que el correísmo haya ganado Guayaquil como plaza electoral es un factor determinante. Y eso como que hay un estado catatónico de negación de lo que no queremos hablar, ¿ya? La toma de Guayaquil, como yo lo manifiesto, es un factor determinante. Claro, Aquiles Álvarez no es pues un correísta formado de carrera como lo es Pavel, como lo es Marcela Guiñaga, y realmente creo que al final les hizo un favor porque nadie quería aceptar esa candidatura. Creo que hasta usted se lo ofrecieron, si no me equivoco, con todo respeto. Entonces después de ofrecérsela a 20 personas, él aceptó. Entonces no es lo mismo haciéndote yo un favor en campaña. Yo creo que ellos no midieron en ningún momento lo esperaban. Entonces vamos a ver, no es lo mismo convivir con Correa en campaña que en el gobierno. El correísmo es una secta, como son todos los partidos políticos de este país. Entonces vamos a ver qué pasa con él, pero ese es un hecho relevante. Entonces
Yo veo un correísmo renovado, algo que nunca hizo el Partido Social Cristiano. Con todo respeto a mi gran amiga La Bombón, Nebot tenía opciones como Andrés Ortiz, como Henry Cucalón, como Carlos de Tomaso, y apostaba a mi gran amiga La Bombón. Entonces, no porque La Bombón no tenga derecho de participación, sino por la presencia de cuadros. Entonces me parece que el correísmo en eso nos demostró esta seccional que tiene los cuadros. Entonces ahí tienes a Pavel Muñoz, a Marcela Guiñaga, cualquiera presidencial. En el caso de los movimientos indígenas, indudablemente ISA, les cuento por mediciones de hace 4 meses, ya tiene 80% de conocimiento, ojo, que no es intención de voto. Es decir, ya el 80% de los costeños sabe que ISA existe. Y de ese porcentaje hay algunos que lo ven con agrado, más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, ISA, me guste o no, o me disguste, es una opción también. De ahí, digamos, del pelotón de los sub-40, de la tendencia de centro-derecha, lamentablemente, otro de los daños que hace la gestión de Lasso es probablemente condenar a buscar alternativas a partir del año 2029. Entonces usted tiene a Otto Sonnenholzer, amigo mío, a quien lo tengo mucho aprecio, que ahora está en Harvard, me parece genial, pero la política se hace acá. Usted tiene al hijo de Alvarito, no me acuerdo el nombre, Alvarito Jr., que es un gran chico, o sea, digo, lo veo en acción, lo veo en la península, trabajando, moviéndose, etc. Daniel Noboa. Usted tiene el mismo Cucalón, que yo lo conozco hace 30 años de Henry, y es legítimo su derecho de aspirar. Usted tiene a Cristina Reyes, otro gran cuadro. Por ejemplo, a todos estos que no me los conozco personalmente, excepto a Daniel Noboa. Usted tiene al señor Herbas también. Usted tiene a Pablo Rosemena también en su derecho, que tiene aspiraciones. Entonces yo veo en esta ocasión un exceso de futuro dentro del centro derecha, y me parece que la gestión de Lasso le hace muchos años. Lo que pasa es que nos vendieron durante 15 años que banquero igual empresario, que era lo mismo y que era bueno. Entonces, por ejemplo, gracias a este gobierno, el relato de empresario no va a servir. Pues. Usted ve, yo vengo del mundo empresarial, no, otro Lazo, gracias. Entonces, yo veo bastante oscuridad para el centro derecha, así, por lo menos hasta el 29. Yo creo que en el 25 no va a haber más opciones. Ahora, si es que hay por eso una transición ordenada, donde venga un vicepresidente de transición, que en este caso es la circunstancia hace que se llame Borrero, que claro, en otras ocasiones un amigo me decía, oye hermano, pero pasar de Lazo a Borrero es como pasar de Kiko al Chavo. probablemente, pero en este caso yo creería que es la vía institucional. Todo dentro del marco institucional, nada fuera de él. Bueno, ha sido muy provechoso conversar con usted, doctor. Sencillamente es el balde fría de la realidad política de nuestro país. Nos llevaron a este punto, al del callejón sin salida. Estamos en manos de Dios, definitivamente. Aspiremos pues que Él sea misericordioso y tenga un plan, al menos en el ámbito político, muy misericordioso para el Ecuador. Pero es lamentable lo que ha pasado, lo que está sucediendo. Esperamos que el ecuatoriano no pierda, por todas estas circunstancias amargas que hemos vivido, la esperanza en la democracia, que creo que ese sería el peor de los daños que nuestros políticos de esta época podrían dejarnos para las nuevas generaciones. Ha sido un diálogo muy provechoso, doctor. Le agradezco muchísimo por estos minutos aleccionadores. Estoy seguro que en una próxima ocasión volveremos a conversar, ojalá, de cosas o de asuntos o de temas relacionados a la política, pero con más esperanza. Bueno, mi querido Luis Antonio, solo para la anécdota, hace una semana mi hijo de 5 años tuvo que salir en medio de un tiroteo gateando con sus compañeros en una escuela de fútbol. Pero yo tengo mucha fe en Dios, y en un lugar seguro, entre comillas, mucha fe en Dios, y usted de hecho es un milagro viviente. Así que el que usted exista es una de las pruebas. Me alegro de escucharlo con salud, trabajando, con fuerza, con energía. Así que si nosotros pues estamos aquí vivos, estoy seguro que el país saldrá adelante. Un gran abrazo, Luis Antonio, qué gusto escucharlo bien. Gracias, doctor, muy amable por sus palabras.